La verdad que, bueno, es un orgullo para nosotros bueno, hace un tiempo como educadores y educadoras por la soberanía pedagógica venimos planteando una determinada cantidad de debates por medio de publicaciones y bueno, hace un tiempo hemos establecido esta nueva forma bueno, que es la virtualidad y a partir de ella empezar a seguir, digamos, seguir planteando algunos ejes como la cuestión de la educación como derecho social y la posibilidad de pensar a la escuela como el lugar para que los chicos estén. Ahora bien, esta realidad que nos ha tocado vivir hace que nosotros empecemos a estar en una situación totalmente diferente de la que veníamos estando. Bueno, y ese derecho social de la educación se ve empañado no solamente por lo que venía pasando, digo, nosotros teníamos a una tercera parte de los chicos, niños, niñas y adolescentes fuera de nuestras escuelas y hoy agregamos esta nueva categoría que todos los que estamos en las escuelas podemos nombrarla fácilmente, que son los desconectados. Los chicos no se conectan, no me pude conectar con el chico. Bueno, esta nueva categoría que también excluye y que bueno, que es una forma de empezar a pensar cómo poder hacer para que estos chicos vuelvan a estar en las escuelas, para poder llevarle las escuelas a los chicos. Nosotros en este tiempo nos planteábamos, digo, hace 2 semanas tuvimos un encuentro con Alberto Sileoni y él volvía a repetir algo que repitió durante mucho tiempo. ¿Qué diferente hubiera sido esta pandemia si no se hubiera interrumpido el Conectar Igualdad? ¿Cuántos chicos podrían haber tenido acceso a poder hacer sus trabajos a partir de esta herramienta que era la computadora, en el secundario? Y bueno, pensando en esto, nosotros nos parece adecuado que en esta serie de charlas que estamos teniendo poder invitar a Susana para que ella nos cuente la experiencia de recuperar esta escuela de reingreso, de recuperar, bueno, formalmente Laura la va a presentar, va a hacer las presentaciones formales, pero bueno, bienvenida Susana. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, Susana Reyes es directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, al que asisten 300 chicas y chicas que viven en situación de calle, profesora del Instituto de Formación Docente, en donde dicta las materias de educación popular y alfabetización de adultos, es autora y coordinadora de la Escuela Isauro Arancibia, una experiencia colectiva de educación popular para el sistema formal. Mujer comprometida con los derechos humanos, por su militancia y su historia de vida. Desde su adolescencia fue quien, como muchos de los que estamos acá, alfabetizadoras en los centros, en los barrios populares. Bueno, en esta presentación formal la invitamos a que nos cuente qué es el Centro Educativo Isauro Arancibia, cómo está formado, qué pasó en la época del macrismo. Bueno, invitamos a que nos cuente. Ella nos va a contar y después invitamos al resto a formular algunas preguntas y a abrir un debate. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, yo les voy a contar así más o menos de qué se trata la experiencia y la cosa es que podemos conversar e intercambiar, porque me imagino que ustedes también tendrán experiencias que contar. Bueno, el Centro Educativo Isauro Arancibia es un centro educativo del área de la modalidad de adultos y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. Existen estos centros educativos que son de 2 horas y que están en instituciones alojantes, digamos. La institución pide un maestro o maestra
y el Estado manda y se arma ahí, digamos, como un espacio multiciclo donde, bueno, que seguramente habrá algo así también, ¿no? De esa modalidad allá, donde están ustedes. Bueno, a mí yo siempre fui maestra de adultos, de niños también, pero digamos, me formé más en la educación de adultos, de jóvenes y adultos. Me llaman a abrir un centro educativo en la CTA Nacional, o sea que ahí estaba con sindicatos de base, sobre todo para la población del sindicato de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Y bueno, con ella, con las chicas de AMAR, que trabajaban algunas en Constitución, que es una estación de trenes de Buenos Aires, me dicen, hay un montón de chicos jóvenes, grandes, que no saben leer y escribir y están en la calle. Eran plenos años 90, de esto hace 22 años, cuando, bueno, también el neoliberalismo había dejado montones de familias en la calle y pibes que se criaron directamente en la calle, ¿no? Familias sin trabajo, pibes que fueron creciendo en situación de calle y que se fueron agrupando en ranchadas. Bueno, fuimos con ellas a buscarlos, le dijimos que había un espacio educativo para que ellos vengan, ellos y ellas. Bueno, y efectivamente empezaron a venir. Primero vino una parejita y a partir de ahí empezaron a venir y por lo tanto el centro educativo empezó lo que era un maestro, maestra, en ese caso yo, con 20 estudiantes, que después si no se desdobla, pasó a crecer y a crecer y a crecer y tuvimos que juntarnos con más maestros, desdoblarlo y bueno, en estos 22 años, digamos, hoy, este centro de educación primaria de adultos, hoy es una escuela de jornada extendida que van más de 300 chicos, van 400, el año pasado terminaron 400 chicos y chicas, con 3 niveles educativos. Hoy tenemos jardín maternal, primario, secundario. Tenemos una escuela de formación laboral y también emprendimientos de la economía social, una galería de arte, una escuela de arte y movimiento. Bueno, fuimos armando en base a las necesidades de ese sujeto pedagógico que se acercaba. Entonces, bueno, el tema es cómo se pudo ir transformando esta escuela que no fue pensada en un escritorio. Nadie pensó, ¿cómo hacemos para que los chicos y chicas en situación de calle vengan a estudiar? No fue eso, era un centro abierto a jóvenes y adultos. Y empezaron a venir estos pibes. Entonces, bueno, a lo largo de los años nos fuimos preguntando ¿para qué venían estos pibes, ¿no? Y pibas? Porque en realidad, chicos que viven en situación de calle, que transitan un circuito que es la calle, la cárcel o el instituto, después un hotel de esos que son, digamos, que paga el Estado, un subsidio de habitación, la calle de vuelta, así, o sea, ese circuito que hacen, ¿no? O sea, ¿para qué? Pensábamos, ¿por qué venían a la escuela, no? Por ahí venían, la escuela al principio, el centro educativo era de 2 horas. Entonces, nos hemos respondido de diferentes maneras esta pregunta, y una de ellas es que en realidad estos pibes que pasan noches desgarradoras en la calle, que viven el desprecio social, la violencia institucional, el consumo, o sea, vienen a este espacio educativo porque hay alguien que los está esperando. O sea, cualquiera de nosotros solo va a donde nos esperan. Vamos a donde nos esperan, salvo que nos obliguen, ¿no? Pero en general uno va por voluntad propia a donde sabe que hay alguien que lo espera. Y eso fue lo primero la primera, digamos, premisa, ¿no? Cómo los recibimos, de qué manera llegan ellos y ellas y cómo son recibidos, ¿no? Porque la manera en la que llegan, imagínense, es una manera terrible, porque vienen
de dormir o no dormir en la calle, ¿no? Por ahí con con las mangas llenas de epoxi, con, digamos, un estado, pero pasan ese umbral, primero que lo estamos esperando en la puerta, y al pasar esa puerta, ellos son estudiantes de una escuela pública, o sea, eso es lo que... Y además, poder adaptar este sistema rígido, que es el sistema educativo y que lamentablemente todavía sigue dejando muchos y muchas afuera, poder, por ejemplo, al principio, cuando empezaban a venir estos jóvenes y estas jóvenes, venían, supongamos, terminaba a las 2 de la tarde, era de 2 a 4, de 14 a 16 el primer horario, cuando empezamos hace 22 años. Los pibes por ahí llegaban 4 menos cuarto, porque no tienen ni idea del horario que es, ni pintó algo y ahí se fueron, digamos, después vuelven como si nada. Entonces, llegaban 15 minutos antes que se terminara la hora de clase y nosotros les decíamos, ay, qué suerte que llegaron, vamos, saquen los cuadernos que empezamos a hacer algo, tenemos 15 minutos para trabajar, ¿no? Entonces, es como, digamos, cuando el sujeto pedagógico está en el centro de como su necesidad y su derecho, ¿no? Es su derecho. En el centro de todo se empieza a acomodar de otra manera. Nosotros a lo largo de estos años, cuando hablamos de la pedagogía que fuimos aplicando, decimos que es una pedagogía desobediente, porque nosotros desobedecimos a un sistema educativo rígido para poder garantizar el derecho a la educación de estos y estas jóvenes, que de otra manera no hubiesen estado en la escuela, ¿no? Con un montón de cosas que fuimos, que no cumplimos, porque o sea, de otra manera no podrían estar en la escuela, ¿no? Y no podríamos hacer un montón de cosas, porque nos exigen, o sea, no se preocupa por ahí este sistema de que estos jóvenes vivan en situación de calle, ¿no? Y en esa situación que tienen que sobrevivir, pero sí se preocupan que tengan los permisos necesarios para... Entonces, cuando esos permisos son imposibles de conseguir, porque no hay padres que lo respalden ni que lo firmen, entonces los pibes se quedaban afuera de todo. Entonces, bueno, nosotros, digamos, como que esas normas las íbamos traspasando, pero de esa manera lográbamos que los pibes se queden en la escuela, que era lo único que a nosotros nos importaba. Y así, con ese sujeto que llegaba con todas estas necesidades, que era solo escuela, empezamos a ver otras necesidades, porque estos y estas jóvenes venían con sus hijos e hijas, por ahí eran adolescentes que venían con sus hijos. Dijimos, acá no hay lugar o acá no se puede, o no hay más vacantes, o niños y niñas no. Primero lo organizamos entre nosotros, como podíamos, y después ya empezamos a gestionar lo que hoy es el Jardín del Isauro, que tiene 20 años, ¿no? Lo conseguimos 2 años después, y hay 60. La función que cumple ese jardín, volviendo a tener en el centro al sujeto pedagógico, es justamente que también se pueda, digamos, como recortar ese rol de padre y madre, ¿no? O sea, el jardín hace que estos y estas jóvenes tengan esa responsabilidad también, ¿no? Se los llama desde ahí, no solo son estudiantes, sino que además son padres y madres. Entonces, que es muy difícil viviendo en la calle, que se pierden esos límites, esas categorías, digamos, ¿no? Entonces, el jardín hace eso. Cuando estos jóvenes aprenden a leer y a escribir, lo primero que hacen es ir al jardín a contar un cuento, a leerles un cuento a sus hijos y además a los demás chiques que están ahí. Entonces, eso. Después venían con otros niños y niñas, por ejemplo, menores de 14 años que no podían estar en la escuela de jóvenes y adultos, pero que digamos, no iban a ninguna otra escuela porque eran, como dicen ellos, hermanos de calle y vivían todos juntos en la ranchada. Y si esos chicos no estaban en nuestra escuela, no iban a estar a ningún lado. Entonces, en principio los incorporamos a la escuela y lo teníamos en las aulas, en los ciclos, porque adultos es primero, segundo y tercer ciclo. Después gestionamos un grado de nivelación,
de otra escuela que funciona en la nuestra, o sea, ellos son estudiantes de una escuela primaria común, pero que funciona dentro del Isauro. Entonces, ahí, digamos, vienen todos juntos y ellos están ahí. Cuando ya se pueden escolarizar, los acompañamos a esa escuela para que hagan una escolaridad de su edad. Entonces, así, también ese grado de nivelación lo incorporamos por esta necesidad. Y finalmente, bueno, la escuela de formación laboral, obviamente los pibes no tienen esa cultura del trabajo, digamos, no tienen historias familiares donde poder reflejarse, ¿no? Todo es trabajo precario. Y entonces, bueno, hicimos como una escuela de formación laboral donde, digamos, se trabaja sobre la historia, sobre un montón de cosas, y además hay cursos de capacitación. Nosotros ahora ya, después de tantos años, tenemos una panadería que hace catering, que funciona buenísimo, que eso es una salida laboral, ellos laburan ahí. Tenemos una peluquería, una bicicletería, bueno, todo eso en la escuela. Así que ese es más o menos el panorama, y también mucho lugar al arte, ¿no? El arte como transformación. Nosotros tenemos una galería de arte que se llama León Ferrari. La familia de León Ferrari nos donó un montón de cosas para esa galería de arte, obras de León, del artista plástico. Y bueno, están las obras de León con las obras de nuestros pibes que también exponen, que, bueno, realmente nos parece que es fundamental, ¿no? El arte en estas poblaciones que necesitan esa expresión. También tenemos una revista que se llama La Realidad Sin Chamullo, que hacen los pibes y las pibas. Bueno, y por último, la última necesidad, lo que nos pasaba era que cuando terminaban la escuela primaria y los acompañábamos a un secundario, bueno, siempre volvían a la escuela nuestra, o sea, no podían enganchar por diferentes motivos, ¿no? Bueno, salvo algunos que sí, que lo lograron, pero varios volvían, y siempre estuvimos trabajando mucho sobre la postprimaria, hasta que finalmente, bueno, gestionamos un secundario, que es lo que tenemos ahora. Ya tuvimos los primeros egresados el año pasado y tenemos estudiantes en la Universidad de Avellaneda haciendo carreras universitarias. Pibes que han entrado sin saber leer y escribir por ahí hace 10 o 12 años, hoy están haciendo una carrera universitaria. Muy que le pese a Vidal, que decía que los pobres no van a la universidad. Bueno, entonces más o menos, hacia grandes rasgos es esto, ¿no? Y muchas otras cosas. Bueno, digamos, nosotros tenemos algo que es fundamental, es la construcción colectiva. Nosotros, a medida que la escuela se fue armando, que fueron entrando maestros, maestras, profes y todo, tenemos un equipo de apoyo que son psicólogos y trabajadores sociales. La fuimos armando colectivamente. Esto quiere decir que nosotros pudimos organizar, porque en el 2006 se fue armando, cuando era el año 98 que se arma el centro educativo, teníamos, digamos, era un gobierno que todavía no había asumido Macri en la ciudad. Estaba Tellerman, antes Ibarra, después quedó Tellerman con lo de Cromañón. Bueno, entonces, es más, estuvo Sileoni de ministro de Educación de la ciudad en ese momento que armamos el Isauro. Lo que nosotros veíamos para el 2006, siempre le preguntábamos a los pibes cómo les gustaría que fuera la escuela. Y ellos querían siempre tener una escuela como tienen todos, con las materias que todos tienen. Fíjense que ellos jamás fueron ni a un jardín. Entonces hay un montón de partes. Cuando llevan a los nenes y a las nenas al jardín, ellos se tiran ahí en el gusano, quieren quedarse en el jardín, quieren... Bueno, entonces ahí nosotros preparamos un proyecto que es lo que es hoy la escuela, ¿no? Un proyecto de escuela de jornada extendida. Entonces ahora ellos tienen a la mañana, por ejemplo, clases,
en las 3 niveles, y a la tarde tienen los talleres de oficio y de arte. Y los que entran a la tarde, a la mañana tienen los talleres de arte y oficio, y a la tarde las escolaridades. O sea que ahora es una escuela de jornada extendida, estamos todo el día. Y la idea es, sobre todo, lo central de la escuela, aparte de decía que nosotros de lunes a jueves hay clases en las aulas, y los viernes se hace toda la parte de educación física, yoga, capoeira, porque hay un montón de ofertas así de movimiento, ¿no? Y mientras todos los maestros, maestras, profesores estamos reunidos discutiendo nuestras prácticas, revisando las prácticas, proyectando y discutiendo y armando colectivamente, llevando adelante colectivamente esta escuela. Digamos, esa es la forma en que trabajamos, y otra característica es que hasta, bueno, el tema era que se armó esta escuela mientras estaba ese gobierno en la ciudad. Bueno, armamos la escuela, empezó a funcionar, vieron que la experiencia, y recién después se les da, digamos, se oficializa, porque no existe una escuela de jornada extendida de jóvenes y adultos. Bueno, lo que sucedió es que después asume Macri en el 2007, 2008, digamos, a fines de 2007, hasta hoy, ¿no? Esta línea política hasta hoy. Entonces ahí empezó como una lucha, primero que nunca lo oficializaron, el proyecto Isauro Arancibia, y es una lucha, nos quisieron tirar abajo el edificio, sacarnos de San Telmo, bueno, un montón de cosas. Entonces está forjado en la lucha, lo cual a nosotros nos sirvió mucho porque pudimos construir una conciencia de ciudadanía en los pibes y en las pibas, y en la cuestión de lo que es de ellos y la defensa de sus derechos, ¿no? O sea, nos ayudó a eso, toda esta lucha con el macrismo. Y bueno, y después otra cosa, si ya dejo y empezamos las preguntas, es el nombre. Nosotros y nosotras, los maestros de adultos de centros educativos, cuando se abre un centro educativo le podemos poner un número, lo podemos nombrar como la institución que nos aloja, o le podemos elegir un nombre. En este caso le elegimos el nombre y le pusimos Isauro Arancibia, el maestro tucumano, uno de los fundadores de CETERA, asesinado por la dictadura cívico-militar, el mismo 24 de marzo del 76, a las pocas horas de iniciada la madrugada, entraron al local sindical ahí en Tucumán y los asesinaron a él y a su hermano Arturo, que estaban en el lugar. Además, le robaron los zapatos a Isauro, los milicos. Entonces, para nosotros eso es un símbolo. Por ejemplo, entran al Isauro, a la escuela, y hay pisadas, ¿no? Por todos lados hay pisadas, hay zapatos, o sea, es un símbolo. Nosotros siempre con los pibes y las pibas le decimos, ¿a dónde te llevan los zapatos de Isauro, no? Entonces, bueno, siempre estamos, Isauro está muy presente y viajamos bastante a Tucumán. El año pasado hicimos una baldosa recordando a Isauro y Arturo, y la llevamos a Tucumán, al lugar donde fueron asesinados. Bueno, así que bueno, esa es más o menos la historia, la escuela que estoy trabajando. Bueno, interesante, realmente muy, muy importante, muy impactante. Hay cuestiones que seguramente los compañeros que están dentro de este chat van a poder preguntar. Abrimos la posibilidad de las preguntas. A mí me queda esta cuestión de lo que hablamos mucho en estos últimos tiempos, de construir el vínculo, de no romper el vínculo en esta cosa virtual que estamos teniendo. Y bueno, pensar en bienvenir a esos chicos es esencial para poder seguir y continuar con esta tarea esencial que es la de la educación. Abrimos la posibilidad de que el que quiera pueda preguntar sobre esta experiencia, pero bueno, te dejo con esta idea de la cuestión del vínculo. ¿Vos cómo
digamos, planteaste rápidamente esta cuestión de recibirlos aunque lleguen tarde, aunque digo, en las escuelas habitualmente recibimos chicos tarde, que llegan por alguna cuestión en particular, que llegan tarde y muchas veces se los reta, se los incita a que cumplan con el horario, etcétera, etcétera. Digo, esta idea de recibirlos, de bienvenirlos constantemente a los chicos en una escuela, me parece que es una de las cuestiones más interesantes de las que hemos hablado, entre tantas. Digo, dejo esta como para empezar el debate. Preguntar una cosita. Dale, los chicos, digamos, que van, algunos que empiezan a ir y dejan de ir, y qué hacen, o sea, si llevan adelante algún tipo de acción para poderlo traer de nuevo a la escuela. Eso me interesaría saber, en función también del contexto que estamos viviendo hoy, cómo vamos a tener que salir a buscar probablemente nuestros alumnos y alumnas. Sí, nosotros a lo largo de estos años hemos armado una red muy grande, o sea, con todas las, con muchas organizaciones que trabajan con gente en situación de calle, con niños y niñas, con hospital, CESAC, un montón de todo lo que nos puede ayudar, ¿no? Y entonces, sí, cada vez que los chicos dejan de venir, siempre hay alguna cuestión, ¿no? Porque siempre vuelven, estén donde estén, les haya pasado lo que les haya pasado, pero siempre tratamos de estar en contacto. La pandemia, digamos, lo que hace es acentuar las desigualdades, ¿no? Y en este momento en que todo el mundo dice, quédate en tu casa, sí, pero para quedarme en mi casa tengo que tener casa, por empezar, ¿no? Y ellos no tienen casa. Y por ahí, todo un circuito que tenían, que era, ellos para vivir tienen, los que viven en situación de calle total, porque algunos alternan, tienen que tener, como dicen ellos, una Shell cerca, que sería una estación de servicio para poder ir al baño, agua caliente y esas cosas. Pero cuando empezó la cuarentena, o sea, todo estaba cerrado. O sea, ni siquiera los lugares donde podían conseguir comida, la escuela que es organizadora de la vida, la escuela donde por lo menos tenían una vez, o sea, podían estar 8 horas sabiendo que con gente que los quiere, que los valora y los potencia lo mejor que tienen. Todo eso desapareció. Y para nosotros también era una angustia muy grande eso. ¿Cómo hacemos con los pibes? No tienen no hay conectividad, no tienen teléfono, o sea, los perdimos totalmente, ¿no? Como acá en Buenos Aires las escuelas se reparte cada 15 días los bolsones de comida, que sería lo que les correspondería por ir a la escuela a comer todos los días. Bueno, ahí pudimos empezar a avisar con el boca a boca, que se avisen en las ranchadas, que corran, que digan que cada 15 días los miércoles íbamos a estar. Entonces ahí empezaron a venir los maestres a preparar los cuadernillos, para darles cuadernillos, algunos de Nación, que Nación nos mandó cuadernillos, pudimos entregar, pero además eran como muy particular, los maestros se pusieron a hacer como más personalizado. Entonces con el bolsón que se llevaban el cuadernillo para 15 días, más el cuadernillo de Nación. Y lo más emocionante, a mí, digamos, en ese momento lo que más me emocionaba era que nos pedían libros. Tuvimos que bajar como una biblioteca a la calle, porque los atendíamos en la calle, con todo un montón de libros, porque se querían llevar los libros para leer a la ranchada, ¿no? Y entonces, qué hermoso eso. Yo me acuerdo, me hacía acordar a una frase de Cortázar que decía que
al final los libros son el único lugar de la casa donde se puede estar tranquilo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿será que el libro les arma un espacio? ¿No? Les arma un espacio, los saca de ese lugar, bueno. Entonces, bueno, así ahora es así, pero fíjense lo que pasó. Cuando la pandemia, cuando se empezó a poner todo más jorobado y empezaron a haber contagios masivos, el CESAC 15, que es el centro de salud, ¿no?, que corresponde a la escuela, de cual trabajamos muy estrecho, nos dicen, hay varios de los pibes que están con COVID, no hagan más esas colas para que se retiren los bolsones, porque se van a contagiar, aparte porque era muy difícil que no se abracen cuando se encontraban, o sea, se encontraban y se querían saludar, bueno, entonces, ahora lo que hacemos, justamente hoy hubo reparto, es ir a las ranchadas, los maestros se organizan para ir a las ranchadas, se reparten las ranchadas, se reparten la provincia, o sea, van los educadores, las educadoras a repartir donde están ellos para que no se junten y no se contagien, digamos. Y ahí reciben las tareas hechas, los libros leídos y se devuelve, ¿no? La ronda. Bueno, si me permiten, yo quisiera decir dos o tres cositas. Primero, saludar el nombre. Sí. Isauro para nosotros es un héroe de la docencia, el secretario general de la CETERA. Toda la discusión, uno de los que posibilitó la CETERA fue Isauro, además de haberse muerto sabiendo que lo iban a matar. Porque ahora habían matado al compañero de los cañeros. Sí. Bueno, no me acuerdo. Pero y se quedó en el sindicato con su hermano esperando a la cana, esto la verdad, completo. Pero de cualquier modo, saludo además de esto al trabajo. En realidad, mirá, acá nosotros somos de Santa Fe, y acá hubo un compañero que fue presidente del consejo, secretario ministerial, el gallego Piri, es probable que los jóvenes no lo conozcan, pero éramos. Estuvimos juntos en la función, además. El gallego hacía dos cosas. Primero, que había que darle a los chicos de las escuelas nocturnas, acá le llamaban nocturnas, las escuelas para jóvenes y adultos, capacitación. Así en la provincia de Santa Fe se crearon unas cosas que fueron los TECLA, que yo entiendo que después degeneraron, pero que el objetivo era buenísimo, era de alguna manera, sin la calidad que lo hacen ustedes, porque era una cosa más extensiva, proveer de herramientas de laburo a los pibes cuando terminaran la escuela nocturna. Eso, lo segundo, me parece genial, los criterios de conducción, por lo que yo pude entender, como que ustedes se reúnen, discuten lo que pasó y promueven y planean lo que va a pasar, si no entendí mal, me parece que no entendí mal, y eso puede ser extendido al conjunto. Nosotros tendríamos que tener en la escuela un tiempo de reflexión sobre la práctica para programar con la participación de los alumnos, de ser posible, las tareas futuras. Me parece que eso es, porque el gallego decía, las experiencias que sirven son las que se pueden entender al conjunto. Por eso también lo traía, y me parece que eso se puede entender tranquilamente al conjunto. Me parece que capacitación me parece buenísima, y lo que me sorprende es la capacidad de sobrevivir que tienen los alumnos de ustedes y que seguramente tienen los alumnos que nosotros no tenemos y deberíamos tener. Aquellos chicos que saben dónde ir, cómo tener un baño cerca, dónde ir a buscar comida. Bueno, esto es una capacidad de sobrevivencia que lamentablemente tienen los chicos que deberían estar jugando, que deberían estar capacitándose, que lamentablemente en este país tan desigual no lo están pudiendo hacer. Bueno, eso no. Gracias. Bueno, acá tenemos varias preguntas en el chat del por ejemplo, a ver, las chicas pregunta, a ver, se me perdió. Si es única esa modalidad en Buenos Aires. Bueno, sí es única porque, como les decía, esto se fue armando. Si bien, digamos, la primaria de adultos
obviamente es oficial porque empezó desde ahí, es un centro educativo. El secundario también tiene una identidad propia. Lo que no nos, digamos, reconocen es todo esto, la modal, todo este armado, este proyecto, lo que no terminan de reconocer como proyecto conjunto, ¿no? Que para nosotros es toda una cosa, no es el jardín por acá, la escuela de formación laboral por allá, no, es un solo proyecto y eso es lo que así queremos ser concebidos, ¿no? Porque así se armó. Eso es, pero por eso no existe otro. La idea era esa, que cuando se armó el Isauro era que si esto funcionaba se pudieran hacer en varios lugares, ¿no? Porque es diurna, es como decía acá el compañero, que las escuelas nocturnas son las de adultos, acá también en Buenos Aires es así, la única diurna es esta, y que es de todo el día, porque en realidad la idea, el objetivo, es el proyecto de vida. Que el pibe cuando entra no sea que viene, voy a terminar la primaria, voy a terminar el secundario, no, la cosa es que se piense en su proyecto de vida, qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que quiere hacer y en eso impulsarlo. Porque además hay que pensar con todo lo que hay que hacer, porque el pibe viene estigmatizado. El pibe, como ellos mismos se dicen a sí mismos, y yo soy un cachivache, dice, ¿no? Usa esa palabra. Porque no hago esto, porque no trabajo. La idea es que cuando lleguen a la escuela se vean como parte de un proceso social y político de este país, que ellos son producto de políticas económicas que dejaron afuera a un montón de gente que implementó la dictadura, que implementaron después los neoliberales, o sea, y que ellos quedaron afuera no porque son cachivaches, no es individual la cuestión, es una cuestión social. Cuando llegamos a eso es maravilloso, porque ellos se organizan, por ejemplo, organizaron una agrupación que se llama Hermanos de Calle, donde es más, cuando ellos hacen un catering que tienen, como tienen costura, también se hicieron todo el uniforme para ir a servir y qué sé yo, tienen esa proclama de Hermanos de Calle escrita acá en el pecho, ¿no? O sea, ¿qué es ser un hermano de calle? Y bueno, esa identidad, pero también al haber una escuela de formación laboral, el que trabaja en panadería es panadero, el que trabaja en bicicletería es bicicletero, deja de ser el pibe chorro, el pibe piola, digamos, para hacer otra cosa, ¿no? Eso sumado a los maestros y maestras que los queremos, al modelo de Isauro Arancibia y a lo de los 30.000 compañeros que están siempre presentes, porque nosotros decimos que el Isauro es como una continuación de esas luchas. Ellos siempre están, la escuela está pegada al lado de un ex centro clandestino de detención, que es el Atlético, ¿no? Ahí en Paseo Colón. En la calle Paseo Colón. Y bueno, entonces trabajamos mucho juntos, como nosotros hacemos red junto con los compañeros del Atlético. Entonces, los derechos humanos está siempre presente, ¿no? En la formación. Bien. Andrés estaba pidiendo decir algo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento primero, ¿cómo les va? Yo soy profesor docente de las escuelas, de las orquestas barriales de y bueno, me identificaba con algunas cosas que contaba ahí Susana, esperar y recibir a los chiques cuando ellos llegaran, porque claro, lo nuestro es una experiencia diferente de la experiencia áulica, entonces con tal que vengan y que tengan un momentito que puedan agarrar el instrumento y tener ese contacto con algún docente o con los otros integrantes de la orquesta es bastante. Nuestro proyecto alguna vez fue parte del programa nacional que era de orquestas y coros para el Bicentenario, que fue ninguneado a partir, digamos, del 2016 y que con un fuerte respaldo que tuvimos de parte de ANSAFE logramos que la provincia lo valorara y lo incorporara dentro del Ministerio de Educación. Pero bueno, es eso, digamos, de poder darles un horizonte a estos
chicos, chicas que si no están después del horario de la escuela en la calle o malgastando el tiempo, digo, porque ni siquiera están jugando, están a merced de adquirir malos hábitos en donde sea que estén, diferente de su casa o la escuela. Entonces, eso de que lleguen y puedan tener la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, de integrarse dentro de un organismo de orquesta, está bárbaro. Yo me preguntaba cuando describías cómo se transforma esto en la posibilidad de tener un horario de trabajo. A nosotros por ahí les da sentido el ensayo, en el que ellos quieren llegar para poder, esa canción, ese pedacito de la canción que aprendieron, tocarla en conjunto con los demás. Pero me preguntaba qué hacer para cuando de repente esa organización que tienen con turnos, con un horario para lo que es académico y otro para lo que es el oficio, qué sé yo, no sé, capaz que podés contarnos eso, cómo logran convencerlos de que es importante que estén en toda la actividad y no solo en una parte. Qué lindo lo de las orquestas, porque además qué lindo que los pibes hagan música, ¿no? Nosotros tuvimos varios en las orquestas también acá. Ah, mirá vos, sí, es muy hermoso, la verdad. Es muy hermoso. Pero lo digo desde mi punto de vista. Sí, no, a mí me emociona también. También, hubo un montón de programas realmente que ayudaron a la inclusión y que después del 2016 se cortaron y que muy doloroso. Nosotros con los pibes tenemos y que esto va en dirección a lo que vos preguntás, porque el pibe al principio va a llegar 10 minutos antes de que termine la hora de clase. Pero después, en la medida en que le vaya interesando y se va sintiendo que está cómodo y que lo que estamos haciendo ahí es algo que le interese, que su voz vale, que lo que él diga es importante, porque hay una asamblea antes de empezar la clase donde se discute en cada aula. Entonces, cuando se da cuenta de eso, empieza a venir temprano. O sea, empieza a venir para el desayuno, porque en el desayuno hacemos cosas todos juntos, desayunamos con los maestros, en las mesas, con ellos, charlando, porque hay que justamente este recibimiento, a veces las noches son realmente muy trágicas las noches, entonces hay que estar ahí, ¿viste? Y después, y se quedan y empiezan a venir así, y además, por ejemplo, nosotros nos vamos todos los años de vacaciones con ellos. Y desde hace, te digo, empezamos a irnos y primero cuando estaba turismo estudiantil, ¿no? Acá en Embalse y Chapadmalal, con el programa de turismo estudiantil en la que Néstor y Cristina. Bueno, sí. Perfecto, nos íbamos todos los años y los pibes se juntaban con otros pibes del país, intercambiaban, la pasaban bárbaro. Y eso es inclusión, ahí también, porque aparte, cuando se encontraban, era para mostrar lo que hacían. Ellos llevaban cosas que ellos fabricaban de costura, cuentos, la revista que hacen, entonces se mostraban con otros, era otra relación a la que ellos están acostumbrados en la calle. Entonces era maravilloso. En el 2016 se nos cortó totalmente eso, no pudimos seguir. Sí. Pero igual nos fuimos de viaje, nos fuimos de viaje igual porque la Universidad de San Luis nos invitó y a Rosario fuimos al Tríptico. Los llevamos a todos al Tríptico. ¡Qué lindo! Y nos alojamos en un club que ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Pero nos dieron un espacio en un club ahí en Rosario. Cada lugar nos van invitando y nosotros vamos. A Tucumán fuimos el año pasado. Y así, ahora esperemos que se reactive de vuelta Embalse y Chapadmalal. Así que todo eso hace que los pibes quieran estar. Porque aparte, lo disfrutamos, lo disfrutamos todo. Es una cuestión de derecho. No es de, ay, pobrecito, los pibes, vamos a llevarlos de vacaciones. No, nada que ver, el espíritu es otro. Entonces, vamos todos a pasarla bien ahí. Entonces, ellos la pasan bomba también. Claro, es mucho el trabajo el logro de la integración,
viene todo ligado de integrar toda la tarea y toda la convivencia dentro del mismo instituto. Claro, exacto. Bueno, acá hay dos compañeras que quieren contar también una experiencia, que piden la palabra, Cintia y Ariana. Nosotros en este tiempo de pandemia llevamos adelante. Ay, qué bueno. Hola. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Ariana y como decía Laura, mi compañera, queríamos contar un poco la experiencia y a partir de lo que vos decías, Susana, de esperar y respetar los tiempos y las voluntades de los chicos también, porque muchas veces en estos tiempos nos desesperamos y necesitamos respuestas y a veces ellos tardan, tienen otros tiempos y otras costumbres. Y bueno, yo les quería contar un poquito lo que hacemos con mis compañeros y compañeras. Bueno, yo me sumé en realidad un poquito más tarde, somos Comunidad de Educación Pública y ellos, bueno, en un principio, en el 2016, cuando la cosa se puso un poquito difícil, empezaron a hacer algunas cositas, a salir a la calle, a ver qué querían los chicos y las chicas, qué necesitaban la comunidad. Y bueno, hicieron varias cosas, sin que si querés contar eso vos, que yo en ese momento no pertenecía, me sumé un poquito más tarde. Hola, ¿qué tal, Susana, y a todos los compañeros y compañeras? Sí, nosotras como buscando también un poco un recorrido de esto, de estar presente con nuestros pibes y pibas, de saber qué necesitaban. En el 2016 comenzamos a ver esto que las compañeras de mi escuela decían que era muy parecido al 2001, que era el hambre, había vuelto a la escuela, la deserción escolar, el trabajo infantil, los merenderos colmados. Y bueno, y lo que tratamos de hacer es esto, de buscar la manera de estar presente en el territorio y no siendo una sola maestra la que va, sino buscar una construcción colectiva, de decir, de conseguir compañeros y compañeras y de empezar a transitar el camino, porque cada uno tiene una mirada y un lugar que puede enriquecer a la comunidad. Y entonces, bueno, empezamos a transitar, empezamos a encontrar niñas y niños en este caso, pues yo soy docente de primaria, de plástica, y que iban a contraturno a hacer gimnasia y educación física, se llama en realidad, pero bueno, ellos dicen gimnasia y se desmayaban porque no soportaban y porque venían con hambre y porque te contaban que solo habían tomado un mate cocido. Entonces, bueno, con mis compañeros, con Laura, no sé si está Marcelo, yo sé que hay algunos compañeros y compañeras acá, pero como estoy desde el celu no puedo ver los participantes, y a través de los medios hubo compañeras de prensa que nos ayudaron un montón, y bueno, hicimos un lindo trabajo necesario. En realidad no es lindo porque no estuvo bueno eso que tuvimos que hacer, pero salimos a hacer esto, digamos, una pedagogía del estar, del escuchar y de trabajar con las familias. Y viendo esto de la necesidad de decir, bueno, pensamos que esto iba a cambiar, que bueno, habíamos tenido una mejor elección de gobierno, que la mirada neoliberal iba a dejarnos un poco más tranquilos y tranquilas, que no estaba más, y bueno, y arrancó esto de la pandemia y nos encontró otra vez trabajando con la comunidad. Y así empezó un programa de radio que intentamos llevar adelante todos los viernes, una vez a la semana, para lograr esto de la conexión, porque conectividad no tenemos. Tampoco tenemos agua en algunos lugares donde los pibes y pibas no tienen agua, ni tampoco una vivienda, ni tampoco juegan. Entonces, bueno, estar en ese lugar estratégico, en una radio de una de las familias de la Escuela 1226, que es una de la comunidad, de ahí de Nuevo Alberdi, nos hizo
estar presente en uno de los lugares más difíciles de Rosario, con todas estas cuestiones de las carencias. Y bueno, estoy hablando todo por ahí, Ari, me gustaría que sumes. No, leía que alguien preguntó qué escuela es. Son 2 escuelas, somos de la zona norte de Rosario, Santa Fe. Son 2 escuelas, una es la 1226, que es la que yo trabajo, Laura, Marcelo, y otra es la 133, que trabaja en otro grupo de maestras y maestros, en lo que está Cintia, María José y un par de docentes más. Entonces somos 2 escuelas que nos unimos, que compartimos, digamos, la comunidad, porque son chicos del barrio que se reparten entre esas 2 escuelas. Así que bueno, una mamá de la escuela nos ofreció este espacio de radio, muy amablemente, y ahí empezamos con algo que ninguno tenía idea, como se imaginarán, porque somos todos docentes, y bueno, de a poquito cada uno y cada una fue encontrando su lugar, donde se sentía más cómodo o cómoda, y bueno, y en eso estamos, así que vamos atrayendo a las familias, hacemos sorteos, no sé, ¿qué más hacemos? Tenemos bloques en la radio, ahora estamos haciendo el mes de la diversidad cultural, todo octubre. Una biblioteca ambulante. Que también nos pedían libros, entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer esto, de una biblioteca en donde puedan circular los libros, donde tengan, digamos, poder charlar de lo que leyeron, de si no pudieron leer o si alguien les leyó en la familia, y bueno, hacer una ronda ahí de lectura, todo siempre con el protocolo, porque vamos y venimos también en Santa Fe, está complicado la cuestión COVID. Y bueno, nada, de estar en estos lugares donde se piensa igual, porque a veces uno es medio el loco o la loca, que si no se conectan y se conectan 2 o 3, bueno, dale con esos 2 o 3, pero bueno, si hay uno que no se conecta, para nosotros y nosotras, ese uno hay que ir a buscarlo porque la está pasando mal, porque la escuela es el mejor lugar donde pueden estar. Exactamente, y otra cosa es ir cambiando las estrategias, porque a lo mejor a veces funciona por el teléfono al principio y después ya deja de funcionar por el teléfono. Entonces, bueno, se nos ocurrió la radio, y si no, casa por casa, vamos a preguntar quién necesita una radio para escucharnos, y así vamos moviéndonos de acuerdo a lo que recibimos, digamos. Así que bueno. Qué buena. Sí, vamos en la misma sintonía. Yo ahí pensaba, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer una campaña para todo el que tenga un celular que no use, que lo done, y así pudimos repartir un montón. Y ahora nos mandaron un montón de tarjetas prepagas para los celulares de todas las compañías, así que con la bolsa de comida fueron las tarjetas. Bueno, qué sé yo, si son estrategias, eso es lo importante, ¿no? Cuando, digamos, tiene que haber equipo y la cosa colectiva es tan importante. Yo creo que todas las escuelas deberían tener un día a la semana para poder juntarse los maestros y las maestras a discutir, porque esa es la forma de capacitarse, más que cualquier curso de formación docente. Yo creo que mi mayor capacitación fue los viernes en la escuela. Porque no es fácil trabajar colectivamente, escuchar al otro, correr el yo, lo que yo pienso para dar lugar a unos otros. Siempre la idea colectiva es superadora de cualquier idea individual. Entonces uno va diciendo, no, yo voy a decir tal cosa porque yo pienso, no sé qué. Cuando llego, nada, uno mete todo lo que, ¿no? Y sale otra cosa mucho más linda porque fue un concepto colectivo, una idea colectiva. Eso creo que es lo que más agradezco de la docencia, ¿no? De mi carrera de maestra, es donde más aprendí fue ahí, ¿no? En el campo, con los pibes, digamos, y con mis compañeros, ¿no? Más que en cualquier curso que hice, que ya me olvidé, digamos. Sí, bueno, recalcar un poco lo que hicieron las chicas. Hubo una campaña importantísima para juntar radios y todos los chicos tienen su radio. Qué hermoso. Esto que ellas lo tomaron como algo más, la verdad que la ciudad de Rosario estuvo juntando radios para... Recibimos más de 100 radios.
Claro, qué hermoso, hermoso proyecto. Eso fue... Me parece que es una de las cosas más importantes que se han hecho en esta pandemia en educación. Bueno, una de las cosas interesantes, lindas que pudimos hacer los docentes en esta pandemia, y bueno, venía una pregunta, Anabel preguntaba algo que cambia el rumbo de lo que estamos hablando, pero que me parece que también es importante. Anabel. Arrabal, dice ahí. Anabel, sí, hola. Yo preguntaba cómo manejan el tema de las adicciones, dado lo que vos comentaste, cómo a veces reciben a los chicos. Y más que también, o sea, no solamente en la convivencia ahí en la institución, sino también en los viajes que ustedes realizan. ¿Cómo manejan todo eso? Bueno, hay dos cosas. Mira, primero, cuando los pibes entran a la escuela, nosotros tenemos reglas, ¿no? O sea, ellos vienen con código, ¿viste? Ellos dicen, no tenés código, qué sé yo. Bueno, nosotros no tenemos código, le decimos, nosotros tenemos normas. O sea, la escuela no es la calle. Eso es lo que les tiene que quedar muy claro. Nadie los obliga a estar en la escuela. O sea, pero la escuela no es la calle. Y nadie se va a meter con lo que ellos hagan después de las 4 de la tarde para sobrevivir. Nosotros somos maestros, no somos nada más que maestros. O sea, no nos interesa. Nos interesan ellos dentro de la escuela y obviamente luchar con ellos por sus derechos, ¿no? Bueno, entonces, por un lado a la escuela, como la escuela no es la calle, a la escuela no se entra con ninguna sustancia, en la escuela no se consume, y en la escuela, si en la calle arreglan las cuestiones a las piñas, en la escuela se usa la palabra. O sea, esa es la regla general permanente, que ya ahora la van transmitiendo de generación en generación, digamos, no hace falta ni que las digamos. Bueno, ahora, pueden venir consumidos. Si vienen consumidos, va un compañero nuestro. Nosotros trabajamos en pareja pedagógica. Uno de los compañeros se queda en el aula y el otro va a dar una vuelta al Parque Lezama. El Parque Lezama es un parque que está ahí a la otra cuadra de la escuela. Va a dar la vuelta mientras van charlando y que se le vaya, se le vaya pasando. Digamos, y si viene muy mal, muy pasado, o porque recién chupó y está borracho, por ejemplo, directamente le decimos, bueno, así no podés entrar, así no se está en la escuela, no es una forma de estar en la escuela, mañana vení bien, que entras perfecto, o sea, como que, ¿no? Que ahí se vaya, pero que al otro día entre. Nosotros como escuela Cedronar tiene lo que se llama una CAC, no sé si allá hay, bueno, sí, porque es de Nación Cedronar. Bueno, las CAC son casas de, bueno, no me acuerdo la sigla ahora, porque siempre decimos la CAC, ¿vieron? Cuando uno está acostumbrado, pero Cedronar, todo lo que son espacios donde haya actividades con cuestiones problemáticas de consumo y haya actividades artísticas, laborales, y bueno, entonces Cedronar lo considera una CAC de Cedronar. Por lo tanto, pone algunos, por ejemplo, un espacio de escucha. Nosotros le decimos espacio de escucha porque psicólogo no se puede decir, ¿viste? Porque si no te dicen que venís a psicologear y qué sé yo. Entonces, un espacio de escucha que son dos compañeras, ahí está, es un lugar donde ellos pueden ir a hablar, a decir, que ahora funciona con teléfonos, ¿no? Por eso los que necesitan se van pasando el teléfono. Y bueno, y otras cuestiones, por ahí podemos pagar algunos talleristas para que tengan más talleres. Para nosotros todo lo que, bueno, el consumo, digamos, lo podemos paliar cuando hay amor, cuando hay actividades que te llenan el alma, la música, cuando no se pueden escribir, pueden estar con otro. O sea, eso es así la cosa, ¿no? Nosotros lo vemos eso claramente cuando se terminan las clases y volvemos en febrero. Cuando todo lo que pasa en el medio, ¿no? Los pibes que ya no están, los pibes que, bueno, pasan un montón de cosas. Entonces sabemos que la escuela, en ese sentido,
es así, es la que te aloja, te abraza y te cuida, ¿no? En estos casos que no hay quien cuide. Pero bueno, el consumo lo paliamos de esa manera. Bien. Me parece que le toca hablar a Mónica. Me había pedido la palabra. Abrí el micrófono, Mónica. Bueno, hola a todos, a todas. Estaba pensando en la tarea que ustedes están realizando. Algo que me gustó que dijo José María Tesa es el compromiso que se adquiere por parte de los alumnos. Y esa es la razón en que ahora trabajo en una escuela de Mataderos y en otra escuela que está en 11. Se viene la población que concurre a la escuela de la Villa 31 y otros son de la Villa de Lugano, de Ciudad Oculta, en la parte de Mataderos. Y lo que se ve en los alumnos, así que viven en la calle o en lugares muy postergados o muy difíciles, es el nivel de solidaridad entre los alumnos. O sea, es una especie de unión tan fuerte, incluso en la actualidad, o sea, en el sentido de si a alguien le falta algún tipo de material, se lo acercan, o con un cuadernillo, o prestarle el celular para que se comunique con la escuela, para que vaya a buscar lo que necesite, ya sean las viandas. Ese nivel de solidaridad que veo que nace en la calle, nace en la gente que está en una situación más difícil, en los alumnos que transitan por ese lugar. Y otra, digo, quizás posiblemente tenga que ver mucho el acontecimiento de la historia de la institución, que ha pasado por momentos de resistir, acá en Buenos Aires nosotros sabemos que la institución ha sido atravesada por distintas, ¿cómo podría decir? Distintas acontecimientos, como que fue esto de querer ser la institución donde estás trabajando, Susana. Así que, y cómo se resistió a esa intervención por parte de los alumnos y por parte de los docentes. Esa solidaridad que crece desde la comunidad y también por parte de los que integran la comunidad, como son los alumnos, como son las familias. Digo, es un aprendizaje en el cual están atravesados todos ahí. Y cómo se enriquece. La idea era como fragmentarla la institución y a los que trabajan en la institución, y esto no ha podido, como que no se ha logrado fragmentarla, eso, como este acontecimiento, cómo los ha fortalecido, eso quería saber. Sí, justamente yo creo que era Atahualpa que decía que las piedras que te ponen en el camino sirven para hacer puentes. Y es así, ¿viste? Digamos, a nosotros todo eso que lo que hizo fue fortalecer. El año pasado nos mandaron un interventor a la escuela y no lo dejamos entrar. No pudo entrar, porque le decíamos, pero no existe en el estatuto, o sea, ¿qué interventor? ¿Dónde hay un interventor? ¿Dónde existe esa figura? Yo le decía, trae el papel donde diga que te nombraron interventor de una escuela y entonces perfecto, pero si no va, yo no puedo dejar entrar a cualquiera acá. Y así el tipo iba, venía y no pudo entrar, no lo dejamos entrar. Bueno, viste, siempre se meten y nunca la pueden hacer. Cuando nos quisieron tirar abajo el edificio, el juez falló a favor nuestro y no lo pudieron tirar abajo. Al contrario, lo tuvieron que ampliar, porque ellos querían hacer en San Telmo un polo turístico. Entonces los pibes les afean todo
todo el turismo ahí, ¿no? Que los vea. Bueno, y bueno, y nosotros lo que hicimos, como estamos en San Telmo, lugar histórico con turistas cerca de La Boca, los chicos tienen inglés. Entonces, le pusimos un taller de tango. Aprendieron a bailar el tango y se iban a Caminito, que es un lugar de La Boca así turístico, bailaban el tango y vendían La Realidad Sin Chamullo, que es la revista que ellos hacen. En inglés, le decía. Le vendían en inglés a los turistas La Realidad Sin... No, eso era algo maravilloso. Sí, y bueno, y sí, la verdad que esas cosas, cuando nos querían tirar abajo la escuela, la excusa era el Metrobús, y estaba Dietrich, que era el ministro de Transporte de la ciudad en ese momento, y nosotros íbamos a la legislatura con los pibes, y yo me acuerdo una escena en que uno de nuestros pibes, Daniel, dijo, en un momento le dimos, él habló en la legislatura, frente a todo, estaba Dietrich ahí, y le dijo, yo nunca tuve nada en la vida, lo único que tengo es mi escuela, y usted me la quiere tirar abajo. Entonces, Dietrich, viste cómo son ellos que te llaman por el nombre, ay Daniel, le decía, vas a ver cuando el Metrobús vaya por Paseo Colón, qué lindo, yo te voy a invitar a dar una vuelta. Y Daniel le dice, perfecto, yo le acepto su invitación si usted acepta primero venir a dormir conmigo una noche en la calle. Y ahí sabes lo que fue la legislatura, todo el mundo aplaudiendo, eso fue histórico. Qué genio, realmente. Qué genio. Sí, sí, bueno, eso lo fortaleció a los pibes. Bueno, Ingrid. Bueno, intenté escribir la pregunta más acotada posible, pero me parece que va a ser mejor que la explique. Primero que nada, bueno, buenas noches a todos y todas y felicitaciones porque me parece un trabajo impresionante, como estamos diciendo todos acá. Y decía que iba la pregunta por ahí más existencialista desde nuestro lugar docente, en el sentido de decir, digamos, todo esto que ustedes ponen en marcha, que es un trabajo militante enorme y que se puede sostener también desde lo grupal, por eso me imagino que la institución debe ser muy fuerte y que lamentablemente eso no lo tenemos en todas las instituciones. Me preguntaba si además de todo ese trabajo de bienvenir, de hacer un lugar a los chicos, de contenerlos, de estar pendiente de eso, cómo eso se pone en juego a la hora de cuando tenemos que discutir estos contenidos prioritarios que necesitamos que logren, si eso les implica discusiones internas para lograr estos contenidos del currículum prescripto que muchas veces va en contra de otras cuestiones que nosotros vemos que los chicos necesitan, cómo lo manejan a eso, porque me parece que muchas veces lo que intentamos esta especie de trabajo que es más desde lo humano, de entendernos que nosotros hacemos comunidad, cómo se pone en juego a la hora de pensar el currículum prescripto, digamos, más allá inclusive de la pandemia misma. No sé si soy clara. Sí, sí, clarísima. Mira, nosotros hace unos años, pensando esto que vos nos decís y estas contradicciones, ¿no? Que es lo principal que tienen que preparar, digamos, yo pienso, yo personalmente como maestra, que los pibes tienen que aprender a escribir muy bien, ¿viste? Tienen que aprender a comunicarse bien, a saber escribir bien, saber operar. Tienen que tener los mismos contenidos que cualquier pibe que sale de una escuela, no porque ellos hayan aprendido a leer y escribir a los 17 años, tienen que terminar la primaria escribiendo más o menos. Tienen que escribir muy bien, ¿viste? O sea, en ese sentido somos bastante como... porque eso es lo que los va a ayudar después, a poder seguir un secundario, a poder ir a la universidad. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue preguntarle a ellos cuáles eran las cuestiones, las cosas principales de la vida, qué cosas tienen mayor importancia en la vida, ¿no? Bueno, hicimos algunas categorías que tienen que ver con la familia, con el trabajo, con la casa, la vivienda, ¿no? Con los amigos, la educación. Entonces, en base a esos ejes, agrupamos todos los contenidos para que tengan un sentido para ellos. Entonces, por ejemplo, no sé, el eje de vivienda fue muy importante porque
ahí, por ejemplo, ¿qué es una vivienda? ¿Qué tiene que tener una vivienda, por ejemplo? Que ahí fue donde decían, bueno, tiene que tener un techo y una shell cerca, o sea, ni siquiera se les ocurría que podía tener un baño, ¿entienden? Bueno, entonces así empezamos a trabajar y terminamos haciendo en grupos viviendas con cajas, una vivienda colectiva, donde iba a vivir todo ese grupo que estaba ahí. Y tenían que hacer un reglamento interno, cómo quién iba a limpiar, qué día, todo eso tenían que escribirlo, pensarlo, organizarlo. Y además cada uno tenía una habitación, recortaban televisores y las pegaban, le ponían las camas. O sea, era todo un laburo impresionante. Pero después, por ejemplo, veíamos medidas de superficie, ¿no? ¿Entiendes? O sea, empezábamos a trabajar en matemática, en lengua, en historia, según el relieve, qué tipo de vivienda, por qué son distintas las del sur que las del norte del país, cómo son los relieves, o sea, los climas, ¿entienden? O sea, pero todo en base a eso que ellos necesitaban trabajar, que era la vivienda, ¿no? Bueno, en historia lo mismo, qué sé yo, o sea, tratamos de que sean así las cosas, ¿no? Que todo tenga un sentido y una unidad. Nosotros, aparte, siempre ponemos además de estos ejes que trabajamos con todos los contenidos, vemos, por ejemplo, hay un eje del año. Cada año le ponemos un eje distinto que va a atravesar, por ejemplo, un año fue el amor, el eje. Entonces, si veíamos la historia a través de las historias de amor, de los protagonistas o de las protagonistas, bueno, y así, ¿no? O sea, todo se veía a través del amor, qué sé yo me acuerdo ese año, para el 24 de marzo, habíamos trabajado sobre una canción de Teresa Parodi, de Julián, ¿no? De Pilar y Julián, que eran dos compañeros que vivían juntos, y que nunca más volvió Julián. Se suponía que estaba desaparecido, pero no lo decía claramente en la canción. La invitamos a Teresa Parodi a la escuela y vino. Y ella después nos contó la historia de amor de Pilar y Julián, y sí, ellos eran abogados, se fueron a vivir una villa, desaparecieron, y Pilar contaba que aún hoy sigue viviendo ahí, esperándolo, digamos, ¿no? Y cuando vinieron la abuela Buscarita, vinieron abuelas, hermanos, pero en vez de venir a contarle a los pibes lo que les pasó, a sus hijos que los desaparecieron y todo eso, que ya a sus hijos, hermanos o quien sea, era contar la historia de amor de ese compañero o compañera desaparecido, ¿no? Entonces, como que las cosas tienen porque eso lo podemos pensar porque nos juntamos a pensar entre compañeros los viernes. No es así, viene la efeméride, 24 de marzo, ¿qué hacemos? Bueno, no, ¿qué hacemos para que sea bello? Para que palpite, para que uno diga un compañero desaparecido y el corazón sepan que no es esa foto de ese joven, que es alguien que vivió, amó, soñó, ¿no? Entonces eso, y cada tema que vemos es así. Qué sé yo, el año pasado los pibes del secundario quisieron hacer el 17 de octubre, ahora que viene ahora el sábado. Bueno, y lo organizaron ellos en el secundario, hicieron un balcón, uno hizo de Perón, y ellos, fue una cosa, les digo, que increíble, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, y eso lo organizaron ellos en el secundario. Tratamos de que las cosas se vivan, ¿no? Que no sean un como sí. Porque podemos, digamos, no es porque somos, sino porque podemos juntarnos. Por eso yo digo que es fundamental que los maestros se junten, ¿no? Y un poco lo que hablabas al principio de esta pedagogía desobediente de la que hablabas, que supieron construir. Viene el momento, tiene que hablar Tania. Tania, pidió la palabra. ¿Estás? No puede activar el micrófono. A ver, voy a leer un poco lo que ella decía.
Susana, mi nombre es Tania, de primer año de educación primaria, muchas de mis compañeras presentes y mi profesora. Nos tocó un año difícil, pero no imposible, para formarnos como docente. ¿Algún consejo para nuestra formación que tengamos que tener siempre presente? Ah, qué linda. Mira, un consejo es que, viste que vos, ahora que se están recibiendo o están por terminar, o porque están en primer año del profesorado, eso quiso decir, bueno, están empezando el profesorado, uno siempre tiene la ilusión de la escuela ideal, de cómo sería, ¿no? Y lo que nos pasa en general es cuando empezamos a trabajar vemos que no, bueno, ese era un sueño que uno tenía y no es así. Porque uno puede transformar y hacer de que tu escuela sea la escuela ideal. Porque no, ideal no quiere decir que esté todo armado, ¿no? Todo bien, porque en la nuestra no está todo bien, pero es la escuela soñada, la escuela que uno puede construir con otros y otras, ¿no? Que esto que parece tan rígido no es tan rígido, uno puede transformarlo, ¿no? Eso fundamentalmente me parece, que nunca perder ese sueño, eso que uno quiso, ¿no? Como en cualquier profesión, uno va a ser, no sé, me imagino que los abogados soñarán con, no sé, con determinado caso, o bueno, los médicos con cualquier, pero digamos, yo soñé con algo que existe, digamos, con una escuela que se puede construir con otros, que es interminable. Nosotros decimos Isauro late porque crece, que se va cambiando, todos los años cambia, porque ahora después del secundario y ahora vamos a hacer formación docente y después vamos a hacer... Entonces, eso es posible y que lo que es fundamental es, por un lado, no olvidar que siempre nosotros trabajamos para un sujeto que es lo más, eso es lo que está en el centro de todo lo que tenemos que... No hay otra cosa que tengamos que pensar que en ese sujeto al cual nosotros destinamos en nuestro trabajo, digamos. Eso es lo fundamental, eso está en el centro y por supuesto lo colectivo, ¿no? Con los compañeros, los pares, poder pensar, eso que uno hace en el profesorado, porque en el profesorado se junta con otros, piensa, planifica, y parece que después uno llega al aula, cierra la puerta y se acabó. No, no se acabó. Rebelión total, desobediencia a un sistema individualista. Vamos por lo colectivo. Eso. Vamos por lo colectivo. Y mi pregunta, me parece que vamos llegando al final de esta tarde. La verdad, todos muy, muy contentos por haber tenido tu presencia. Y bueno, la pregunta que se me ocurría, que muchas veces se me ocurrió preguntarle a otros docentes que he admirado y que hoy te estamos admirando a vos y en realidad al proyecto educativo que han presentado y que han logrado hacer, es ¿por qué eligieron o por qué elegiste ser docente? Bueno, yo soy de una generación de los años 70, donde estaban, digamos, como muy, ahora también, ¿no? Pero en ese momento, bueno, toda la cuestión de la justicia social, de la necesidad, bueno, se había armado la CREAR, que era las campañas de alfabetización, ¿no? Cuando en el gobierno de Cámpora, yo estaba en el secundario, era estudiante secundaria, y para mí o sea, no podía haber gente que no supiese leer y escribir, para mí eso era una injusticia muy grande, y yo me metí a alfabetizar en la CREAR, como estudiante, ¿no? No era maestra todavía. Y bueno, para mí es fundamental, o sea, no sé si me parece que es injusto, el conocimiento tiene que ser para todos y todas, no puede haber gente que no sepa leer y escribir, eso es una injusticia muy grande. Entonces era ese afán de justicia social y bueno, de esos años militantes que empecé alfabetizando y después empecé a hacer el profesorado, que quise, siempre con la idea de, digamos, de adultos, ¿no? De aquellos que no habían aprendido, aquellos que quedaron fuera. Y bueno, sigo desde los 17 años, ya tengo unos cuantos, sigo haciendo lo mismo. En el medio estuve secuestrada en la dictadura,
Así que bueno, estaba haciendo el profesorado, así que salí, cuando me liberan, estuve en un centro clandestino, cuando me liberan vuelvo a empezar el profesorado, ¿viste? Y como era plena dictadura, que lo terminé en el año, sí, en el 82, me habían dicho, como yo estaba embarazada cuando me secuestraron y a mi compañero lo asesinaron, Juan Pablo, mi hijo, tenía mi apellido, porque yo no estaba casada con mi compañero, legalmente. Entonces era madre soltera, y en ese momento había una ley que las madres solteras no podían ser maestras, miren. Entonces yo daba el examen y me decían, es que Reyes, usted nunca va a ser maestra. Así, ¿no? Así que ahora cada vez que entro a mi escuela me resuena y me río. Cuando me decían Reyes, usted nunca va a ser maestra. Así que soy maestra y con mucho orgullo lo elegiría 1000 veces esto. Y le agradezco a los pibes que son mis maestros, ¿no? Bueno, la verdad es que nos deja emocionados y yo la verdad es que para terminar me parece que nada menos que un aplauso, ¿no? Bueno, para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la misión. Nos volveremos a encontrar. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Cuando vengan a Buenos Aires, avisen que se pasan por la escuela. Cuando ya esto se termine, pueden venir a visitarnos. Maravilloso. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.